Me acompaña el ingeniero industrial Gilberto Romero. Ingeniero, gracias por estar con nosotros y vamos a tocar un tema que, yéndonos a la pausa, escuchábamos que había un grupo de pescadores protestando por el alza del precio de los combustibles. Y este alza, ingeniero, ¿hasta cuándo lo podríamos estar viendo? Y si realmente esta subida en los precios es a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que, primero, que la situación que hay entre Ucrania y Rusia no es el detonante de que haya subido el precio del combustible. Esto simplemente es una especulación de parte de la OPEP, aprovechándose de la situación precisamente que hay entre Ucrania y Rusia. Eh, pero eso en realidad no nos debería afectar a nosotros en gran medida, porque si vemos que a pesar de que 8 días después de haber subido el precio del combustible en la OPEP, acá donde estamos nosotros, que es en la WSTI, eso realmente nada más subió $9. Lo que debemos hacer aquí, tenemos que tener, el gobierno lo que tiene que hacer es implementar medidas inmediatas a corto, a mediano y a largo plazo para subsanar esta situación. Las medidas inmediatas son no quitar el impuesto, sino simplemente absorber esta subida del alza de combustible que hay ahora mismo. Eh, a corto plazo lo que tendríamos que hacer es ponernos a leer los contratos que tenemos con los proveedores y ver otras opciones para ver si podríamos comprar en otros lugares más económicos, países que no estén bajo restricciones, como sería India, China. Eh, a mediado plazo pudiéramos pensar en tener una refinería y a largo plazo de repente tener un oleoducto que lleve el producto directamente del puerto hacia la refinería. Pero realmente, de nuevo, o sea, el alza del combustible no tiene nada que ver con la situación que hay entre Ucrania y Rusia. Es simplemente algo especulativo, porque no se ha dejado de producir realmente el petróleo. No hay escasez de petróleo en el mundo. Es algo meramente especulativo, lamentablemente. Sí, porque también se hablaba de una posible escasez del combustible, del petróleo, y eso es lo que le iba a preguntar en estos momentos, y usted ya ha dicho que no existe. Entonces, realmente, ¿qué puede ser la causa del alza? Porque ya la OPEC ha dicho que el barril del petróleo para ayer cerró casi en 112 balboas, más o menos aproximadamente. Exacto, ayer cerró 113, si no me equivoco. Recuérdense que la OPEP, ellos producen de más o de menos para poder mantener el precio del petróleo. Pero no es porque realmente exista una escasez o no hay un problema. Hace unos años sí hubo un problema cuando hubo un ataque directamente a unas instalaciones petroleras, pero hoy en día realmente eso no está sucediendo. Ellos simplemente se aprovecharon de la situación que hay entre Ucrania y Rusia, pensando de que la Unión Europea, como no puede comprarle a Rusia, le iba a tener que comprar a ellos, pero se dieron cuenta que ha pasado 2 meses y esto no está sucediendo. Es por eso que usted ha visto que 8 días después de que inició la situación en Ucrania y Rusia, llegó hasta $128 el barril y en ese momento se hablaba que podía llegar hasta $150 el precio del crudo por barril. Al ver que Rusia le empezó a vender su petróleo a China y a India, empezaron a bajar los costos del barril, que llegó desde 128 hasta ahora que estamos hablando, llegó a 113 balboas. Pero independientemente de eso, vuelvo y le repito, nosotros no le compramos realmente a la OPEP, que es la organización básicamente como que es la que marca cuáles van a ser los precios del crudo. Nosotros le compramos es al Golfo de México, que es a Estados Unidos, y cuando ellos estaban en 128, acá estaban en 112, 113. El tema es que nosotros no realmente no compramos el crudo per se, sino que compramos productos ya procesados, que es la gasolina, Sí. el querosín y otras cosas. Entonces, eso es lo que básicamente que está encareciendo la situación aquí en Panamá. De hecho, si tú te das cuenta antes, cada 15 días subía o bajaba la gasolina, pero hoy en día eso no está sucediendo, te la están subiendo cada semana, porque es una manera, un paliativo que tiene el gobierno para que no sintamos tanto el golpe de lo que es la subida del combustible. Pero de nuevo, creo que este mes o el otro
Panamá debe estar viendo las nuevas negociaciones de compra de productos derivados del crudo y sería bueno que lo revisaran para obtener un precio CIF por un tiempo prolongado y eso evitaría que tengamos una inflación aquí en Panamá. Bien, usted también habla de una refinería, pero ¿qué tiempo se llevaría a instalarla? Porque aquí hubo los equipos, pero ¿están adecuados para hacer y entrar en funcionamiento de aquí a cuánto tiempo? Bueno, por eso mismo te hablé de que debe haber un proyecto, debe haber algún tipo de estrategia inmediato, otro a mediano plazo, a corto y a largo plazo. Como te dije, inmediatamente lo que tenemos que hacer, el gobierno lo que debería hacer realmente es absorber esta subida de combustible. Sé que es un gran costo para el gobierno, estamos claros en eso, y después de la pandemia sabemos de que el gobierno no está grabando lo que estaba grabando antes de pandemia y sería bien complicado. Pero el tema es que si no lo hace, vamos a tener una inflación aquí en Panamá que va a ser insostenible con el tiempo. Entonces, eso es inmediatamente. A corto plazo es lo que te acabo de mencionar, que deberían de revisar los contratos, que creo que este mes o el otro se deben de estar revisando, y ver para ver las opciones, para ver si le puedes comprar a otros países, no solamente a Estados Unidos, porque en Estados Unidos ahora mismo le estamos comprando a $113 el barril, pero Rusia lo está vendiendo en $80. Sé que no se le puede comprar a Rusia por las restricciones que tiene, pero se puede comprar a India, que le está comprando a Rusia $80 y no hay ningún tema que le compremos a India, por ejemplo, o a China. Entonces, a mediado plazo hacer una refinería, pero mientras que eso se dé, hacer los contratos pertinentes con los países que sean necesarios para mantener el precio de los productos que nosotros consumimos aquí en Panamá a precio CIF hasta que se calcule que esté lista la refinería. Y entonces a largo plazo ya sería hacer un oleoducto para bajar aún más los precios, ¿no? Bien, es interesante conocer esto porque muchos conductores decían, cuando estuvimos en pandemia los precios andaban por el suelo, nadie podía salir. Da la casualidad que ahora llegan esto y se da con la guerra de Ucrania, que es lo que nos han venido señalando. Y usted ha dado algunas simples soluciones, pero ¿para qué tiempo se podría tener ese corto plazo? ¿Cuánto tiempo sería y el largo plazo para cuánto? Bueno, si bien es cierto, la tendencia usualmente del combustible, casi siempre ustedes ven que para diciembre baja. Lamentablemente falta bastante de aquí a diciembre, Sí. entonces esperar 6, 7 meses, sé que es bastante tiempo, pero por eso, mientras tanto, el gobierno debería de asumir esa subida del combustible y a corto plazo, o sea, ya deberíamos estar en este mes o el otro es que están viéndose el tema de las renovaciones de los contratos, si no me equivoco, y allí se pudiera negociar, o sea, decirle a Estados Unidos, oye, mira, sí, está muy bien eso, el tema de que tú estás un poco bajo, todo lo demás, pero pudiéramos, si negocio con India o negocio con China, el combustible me podría quedar mucho más bajo de lo que tú me lo estás vendiendo y de una manera, de un precio estable, no que me sube o me baja. Entonces, y eso pudiera ser en 1 o 2 meses. Mientras tanto, el gobierno asumiría el costo por 1 o 2 meses, ¿no? La refinería, evidentemente, sí, ya es algo que toma mucho más tiempo, Sí. tomaría un par de años en construirse, pero para eso se hacen las negociaciones pertinentes para mantener el precio. ¿Y cuánto está el precio del combustible o del petróleo en China y en la India, que son los países que usted ha mencionado? Bueno, China e India okay, están comprando el petróleo a Rusia a $80 el barril, Ujú. a precio CIF, mientras que ahorita mismo prácticamente, ya sea que tú lo compares el precio Brent, que es el precio de Europa, el precio OPEP, que es el precio básicamente del Medio Oriente, y aquí que tenemos el WSTI, que es el de Estados Unidos, están casi todos al mismo precio, que $113, 112, van alrededor de ese costo, ¿no? Pero el tema está que, por ejemplo, recuerden que en marzo, cuando esto comenzó, Rusia le vetaron, lo condenaron, le pusieron este tipo de sanciones y la Unión Europea, que es básicamente su principal consumidor, les dijo que ya no le iban a comprar petróleo. La OPEP
aprovechándose de esa situación, subió inmediatamente los precios de 103 que estaban en ese momento, subieron a 113 y de allí se subieron hasta $128 en apenas 8 días. Rusia le dijo a la Unión Europea que si le compraban el petróleo a ellos se lo iban a dejar en $80. La Unión Europea, por las sanciones, dijeron que no iban a hacer eso porque no estaban de acuerdo a la situación que estaba pasando entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, India en ese momento, viendo eso, aprovechó la oportunidad para comprarle el petróleo a Rusia. Y China le preguntó a Rusia que si había algún tipo de problema que ellos le compraran y después le revendieran a otro país. Y él dijo que no tenía ningún tipo de problema. De hecho, ahorita mismo, el 50% del combustible que está vendiendo Rusia, nadie sabe quién se lo está vendiendo. Hay especulaciones que la Unión Europea le está comprando petróleo a Rusia, valiéndose de lagunas legales para comprar ese petróleo. ¿Y cómo hacen? Simplemente, ya sea que lo hagan a través de China, de India, o salen al Mar Negro, se encuentran con los barcos rusos, ellos apagan su AIS, que es el acrónimo en inglés de Automatic Identification System, para que nadie sabe dónde estén los barcos, hacen chip to ship, o sea, pasan la carga, el combustible de los barcos rusos hacia cualquier barco que ellos le estén vendiendo y ahí se van. Lo que pasa es que hay que tomar en consideración que Rusia es el principal proveedor de petróleo de la Unión Europea, así que ellos realmente no se pueden dar el lujo de quedarse sin ese petróleo. Bien, le agradezco, ingeniero industrial Gilberto Romero, por estar con nosotros, aclarándonos un poco y dando otra perspectiva de lo que es el precio de los combustibles en el país y ver qué solución, porque a la final la última palabra, ingeniero, la tiene el Ejecutivo. Definitivamente, lamentablemente es así. Bien, gracias por estar con nosotros.